expectativa para el 2021? ¿Cómo se está acomodando Costa Rica ante los retos que posiblemente nos tocará enfrentar a todos? Hoy en Consumidores Activos, Eli Feinsack nos acompañará para analizar cómo enfrentará el país este arranque de 2021. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Eli Feinsack, soy economista y los invito a sintonizar este programa de Consumidores Activos donde estaremos comentando junto con don Gilberto Campos lo que esperamos para el año 2021 para Costa Rica. Muchísimas gracias, don Eli, por acompañarnos nuevamente aquí en Consumidores Activos. Se nos viene el 2021 y el 2021 plantea grandes retos para el país. No solamente retos desde el punto de vista de arreglar lo que hemos venido arrastrando durante muchísimos años, sino que estamos en un año electoral muy particular para la realidad política costarricense y para el manejo del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Muchas gracias, Gilberto. Como siempre, un placer estar aquí, un placer colaborar con consumidores de Costa Rica y con consumidores activos. Más bien, muchas gracias por la invitación. Por supuesto. Don Eli, cerramos 2020, prácticamente estamos a poco tiempo de decirle adiós a este año y se nos abre una gran ventana de oportunidades que esperamos todos poder aprovechar. ¿Cómo ve usted este arranque de 2021? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el país? Pero principalmente, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las familias costarricenses? Bueno, yo creo que el año 2021 probablemente va a ser un año igualmente difícil por diferentes motivos, ¿verdad? Ojalá vayamos superando ya el tema de la pandemia, ya aparentemente hay vacuna, eventualmente va a llegar a Costa Rica, etcétera. Pero también creo que ya hemos aprendido a convivir con la pandemia, ya cada vez nos estamos moviendo con mayor confianza, ¿verdad? Con las medidas de protección, con las mascarillas, con el lavado de manos, etcétera, ¿verdad? Pero, retomando lo que conversábamos en el programa donde analizábamos el año 2020, desperdiciamos el año 2020, no hicimos una serie de reformas que había que hacer y ahora las vamos a tener que hacer, querámoslo o no, en el 2021. Campaña electoral o no campaña electoral, vamos a tener que hacer una serie de reformas si queremos que este país se vuelva un país más amigable para el emprendedor, si queremos que este país sea un país donde hay crecimiento económico, donde hay actividad económica, donde se generan empleos, puestos de trabajo, y un país que reduce la pobreza. Y son temas en los que hemos fallado como país, no solo en el año 2020, venimos fallando desde hace mucho tiempo. Antes de entrar al tema de la pobreza, hay un tema que posiblemente va a liderar las discusiones arrancando el año, que va a ser justamente el tema de la vacuna. El gobierno anunció que la vacuna va a ser exclusiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, solo la Caja la va a poner, el sector privado no va a poder ni importar vacunas, ni poner vacunas, y aparte de eso, dicen algunos que va a ser gratuita para toda la población nacional. Esta restricción de la posibilidad de importar vacunas por parte del sector privado, hay algunos que podrían decir que es más bien inconveniente, porque eso hubiese permitido eliminar o reducir la saturación del sistema de salud, por un lado, pero por el otro, hay quienes celebran que esto sea así porque inmediatamente piensan en el concepto de precio y dirán, bueno, es que nadie se va podríamos decirle un buen tico, a rajar cobrando una cantidad exorbitante por la vacuna. ¿Qué opinión le merece a usted la discusión alrededor del tema de las vacunas del arranque per se de 2021? Bueno, lo primero, Gilberto, es que yo celebro que la Caja Costarricense del Seguro Social esté en condiciones de hacer una campaña de vacunación masiva como las que hace el Ministerio de Salud todo el tiempo, ¿verdad? Y creo que la responsabilidad fundamental de promover la vacunación masiva está en las autoridades gubernamentales. De ahí a prohibir que el sector privado importe
vacunas en paralelo para que las personas que deseen ponérsela pagando, prohibir eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación. El gobierno ha dicho claramente que tiene en este momento presupuesto para 1,5 millones de dosis. Bueno, 3 millones de dosis, pero se tienen que aplicar en doble jornada, digamos, entonces alcanza para 1,5 millones de personas. Somos 5 millones y pico de costarricenses, entonces el gobierno, las autoridades, la caja, deberían de celebrar que en el sector privado haya personas dispuestas a correr el riesgo de importar también la vacuna y venderla a precio de mercado, donde habrá algunas personas que se lo pondrán y otras personas que se esperarán a que la caja se las dé gratuita. No hay nada gratuito, Gilberto. El gobierno va a pagar esas vacunas. Y ya sea que las pague el gobierno de su presupuesto, que quiere decir que lo pagamos los costarricenses con los impuestos, o que la pague la caja con su presupuesto, lo cual quiere decir lo pagamos los asegurados con nuestras cotizaciones, al final de cuentas vamos a pagar esas vacunas. No hay que confundir el hecho de que si uno es asegurado, llega a la clínica de la caja y recibe los servicios, y en ese momento nadie le factura, con el hecho de que todos los meses nos rebajan, ya si usted es asalariado, todos los meses le rebajan la cuota obrera, a su patrono todos los meses le rebajan la cuota patronal, ¿verdad? Entonces, los servicios que recibimos de la caja son servicios que pagamos, los prepagamos, pero los pagamos, ¿verdad? Me parece un gravísimo error de parte de las autoridades pretender centralizar esto de manera exclusiva en la caja, habiendo dicho lo que dije al puro principio. Celebro que las autoridades del país tengan la posibilidad de brindar o hacer esta campaña de vacunación masiva, pero creo que al igual que con cualquier otra vacuna, tiene que existir la posibilidad de que quien quiera ponérsela en lo privado pueda hacerlo. Eso más bien vendría a aliviar la demanda para la caja, ¿verdad? Personas pudientes que probablemente están aseguradas, le pagan a la caja y están dispuestas a ir a una farmacia y pagar 50,000 o 100,000 colones por una vacuna, entonces, ¿cuál es el problema que tiene la caja con eso? Si de por sí le siguen pagando la cuota a la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Es una cuestión más ideológica, entonces, en ese caso. Bueno, me parece que es una cuestión absolutamente ideológica, además de que es un intento del gobierno y de las autoridades de capturar información. Porque si usted no está asegurado por cualquier motivo, está en la informalidad o lo que sea, y solo en la caja le van a poner esa vacuna, en algún momento usted tiene que ir a una clínica de la caja y le van a capturar datos y lo van a identificar, y entonces después la caja va a utilizar eso para ir a perseguirlo a usted, para ir a cobrarle multas por estar en la informalidad. Entonces, gratuito no hay nada. Le van a sacar los pelos con sangre a las personas. El 2021, aparte de este primer paso, plantea quizás 3 retos que usted me dirá si son esos o más, ¿verdad? El primero, usted lo planteaba, es un intento para reducir la pobreza del país, intentos que hemos hecho todos los años, desde hace muchos años, y que no se logran, ¿verdad? Y quizás una de las cosas que le quiero preguntar es justamente cómo lo logramos, cómo logramos reducir la pobreza en este país. El segundo es un tema de eficiencia en el aparato estatal, tomando en cuenta que el gobierno no abandona la intención de pedir prestado, no abandona la intención de meter más impuestos, no abandona la intención de mejorar las condiciones de cobro a través de sistemas carísimos en el Ministerio de Hacienda, y cada vez lo hacen más complejo. A finales de 2020 con el tema del CABIS, del código CABIS, y en el 2021 no sabremos qué irá a pasar. Y en tercer lugar, quizás uno de los retos es enfrentarnos, lo que usted decía, con o sin año electoral, pero lo cierto del caso es que vamos para año electoral y todo el mundo hace cálculos en la Asamblea Legislativa, y entonces habría que ver los retos que necesariamente tienen que transitar por la Asamblea Legislativa para resolverlos o para concretarlos, y que van a ser influenciados por ese año electoral. ¿Cómo ve usted este panorama de 3, don Eli? Bueno, yo tengo un panorama de 3 que es para resolver esos 3 problemas y otros más, pero digamos que tal vez le hago un enfoque un poco diferente. Por favor.
estamos en una crisis, la parte económica de la crisis, ¿verdad? Estamos en una crisis económica que se origina en el crecimiento desmedido del gasto, que se traduce en déficits fiscales que se han vuelto inmanejables para el país y que para poder financiar ese gasto excesivo nos hemos tenido que endeudar, llegando a un nivel de endeudamiento que ya no es sostenible para la economía costarricense. Vamos a cerrar este año 2020 con un nivel de endeudamiento equivalente a más o menos el 70% del PIB, es decir, de toda la producción nacional. Y las proyecciones del propio Ministerio de Hacienda es que el 2021 lo cerramos con alrededor de 80% del PIB. Y sin embargo, el Banco Central viene advirtiendo, pero desde hace por lo menos 10 años, que el nivel de endeudamiento máximo que es manejable para la economía costarricense es del 50% del PIB. Eso lo superamos en el 2017. Por eso, a partir del 2017 hemos empezado a tener problemas fiscales recurrentes. El hueco fiscal a finales del 2017 que reventó en el 2018, la reforma fiscal que hubo que tomar casi al borde del precipicio en diciembre del 2018 y esta situación que estamos viviendo ahora otra vez. Entonces, entendiendo de dónde viene el problema, también tenemos que entonces buscar las soluciones. Lo primero es, la economía costarricense venía creciendo a un ritmo muy bajo antes de la crisis. Teníamos entonces un desempleo alto y creciente, una población estancada en un nivel muy alto, y entonces lo primero que se necesita es reactivación de la economía. Pero reactivación de la economía no quiere decir quitar las restricciones de la pandemia, porque si quitamos las restricciones de la pandemia y no hacemos nada más, bueno, la economía venía creciendo al 2% anual y ese 2% no alcanza para mejorar, para que haya más empleo, no alcanza para disminuir la pobreza, no alcanza para que el gobierno tenga la suficiente recaudación para poder brindar servicios sociales, ¿verdad? Entonces, el crecimiento económico es de vital importancia para resolver la parte humana del problema económico, el problema del desempleo, el problema de la pobreza. Pero también es vital para resolver la parte financiera del problema. La deuda, el crecimiento de la deuda tiene una dinámica que depende de varios factores. Uno de ellos es el déficit fiscal. Mientras haya déficit fiscal tenemos que endeudarnos, quiere decir que la deuda va creciendo para financiar ese déficit fiscal. El segundo es las tasas de interés. Entre más altas son las tasas de interés, cada año gastamos más en intereses. Y entonces nos queda menos plata para gastar en servicios sociales. Y el tercero es el crecimiento económico. Si la tasa de interés que usted paga sobre la deuda nacional es más alta que el crecimiento de la economía, entonces el monto de intereses que usted va a pagar cada año va a representar un porcentaje mayor del PIB cada año. Y entonces nos va a dejar menos recursos, insisto, para invertir en los servicios sociales. Entonces, las tasas de interés nosotros no las controlamos. Tenemos que adoptar reformas para mejorar la confianza de los consumidores, la confianza de los inversionistas, la confianza de los empresarios, y por medio de esas reformas, entonces los mercados eventualmente nos van a premiar con tasas de interés más bajas. Y el déficit fiscal, nosotros sí lo controlamos. Tenemos que adoptar reformas que pasan por recorte del gasto, por reforma del Estado, por disminución del tamaño del aparato estatal, para hacer que las finanzas públicas se equilibren y no sigamos incurriendo en déficits. Pero el tercer elemento es el crecimiento económico. Y si no adoptamos reformas estructurales para permitir que la economía no crezca al 2%, sino que pueda crecer al 5, 6 o 8%, no vamos a superar ni el problema de la pobreza ni el problema del desempleo. Entonces, lo primero, Gilberto, es la reactivación de la economía en ese sentido amplio, de que no es simplemente levantar las restricciones de aforo y qué sé yo, es cambiar las condiciones de producción en el país, los costos de producción, la persecución de la seguridad social, la legislación laboral anticuada, es cambiar todo eso para permitir que la economía costarricense, en vez de crecer al 2, crezca al 5 o al 6. Este programa cuenta con el apoyo de Walmart.
reformas estructurales, esa transformación de las medidas que usted está mencionando en 2021? Si depende del gobierno de la República, no. Y lamentablemente en esto vos tenés razón, también en la Asamblea empieza a entrar en juego el cálculo electoral, y entonces yo quisiera pensar que el cálculo electoral de los diputados es: necesitamos que este país crezca, necesitamos que haya prosperidad para que la gente vote por nosotros, por lo tanto tomemos estas reformas, pero lamentablemente me parece que el cálculo electoral pasa por: no toquemos privilegios, no afectemos a nadie, o sea, no hagamos ninguna reforma profunda para sumar votos. En esta Asamblea Legislativa particularmente hay una característica muy curiosa, y es que posiblemente en asambleas legislativas anteriores, en año electoral, que coinciden con año electoral, no hubiesen tantos candidatos como si los van a ver en este momento en esta Asamblea Legislativa. Podemos estar hablando de que hay alrededor de unos 10, 12 candidatos presidenciales que van a salir de esa Asamblea Legislativa. Ahora me dice cuáles, porque no los tengo identificados. Ahora se los enlisto y posiblemente más. Pero el asunto es que esto posiblemente vaya a generar un impacto mayor en el perfil de la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión le merece a usted esto, don Eli? Bueno, uno esperaría que cualquier persona que quiera ser candidato presidencial, candidato presidencial, tenga el más alto interés de la patria y de la ciudadanía costarricense en mente, y que entonces a la hora de negociar políticamente lo haga pensando en eso, porque al final de cuentas, ¿para qué quiere una persona ser presidente de la República? Si el objetivo es para mejorar la calidad de vida de los costarricenses, entonces, señor o señora, empiece a demostrarlo desde ahora que es precandidato. En vez de decir, ahora no hagamos nada, castiguemos al gobierno y después en mayo del 2022 empezamos a hacer las cosas buenas, porque después llega mayo del 2022 y ellos también tienen una oposición, ¿verdad? Entonces, empezamos a hacer las reformas desde ya. Sí, francamente lo veo muy difícil con una composición de la Asamblea Legislativa como la que tenemos, con tanto fraccionamiento y con tantas aspiraciones presidenciales dentro de la Asamblea Legislativa. El juego de muñeca se vuelve cada vez más difícil. Hubo un tema al final de 2020, en octubre-noviembre de 2020, que tuvo un impacto significativo desde el punto de vista ambiental, que le movió la conciencia ambiental a muchas personas, que fue el tema de la pesca de arrastre, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo ve usted el 2021 respecto del tema ambiental en Costa Rica? Tomando en consideración que hay proyectos en la Asamblea Legislativa para crear parques nacionales, hay proyectos en la Asamblea Legislativa para revisar formas de producción, la Comisión de Asuntos Agropecuarios también tiene varios proyectos que van en esa línea, pero Costa Rica sigue viviendo de una etiqueta, de una marca, desde el punto de vista ambiental. ¿Cómo está el 2021 desde esta perspectiva? Bueno, es que yo creo que el 2021 no va a ser, o sea, es un año que se debería dedicar a resolver el problema del arroz y los frijoles. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que las personas tengan para comer, para alimentar a sus hijos, para mandarlos a la escuela? Y hay momentos en los que hay ciertas decisiones que hay que posponer, ¿verdad? Que no tienen que tomar ese primer lugar en la agenda. Costa Rica ciertamente tiene una reputación como un país que conserva sus áreas naturales, que protege, que de hecho buena parte del turismo que recibimos en Costa Rica es producto de esa estrategia que hemos seguido como país, y yo creo que es una estrategia correcta, ¿verdad? Es un desarrollo armonioso con la naturaleza. El problema que yo veo es que hay un cierto movimiento en los últimos tiempos que va más allá del desarrollo en armonía con la naturaleza, y es un movimiento hacia la conservación de la naturaleza a toda costa, incluso a expensas del bienestar de la población. Y ese paso, ese salto no lo podemos dar, y menos en tiempos de crisis, ¿verdad? Pero no podemos permitir que aquí empecemos a tomar medidas irracionales, irreflexivas, de
protejamos el arbolito, aunque se me muera de hambre la gente, porque no porque yo no crea que hay que proteger el arbolito. No, yo estudié y yo hice una especialidad en economía ambiental. Es porque yo entiendo que el arbolito lo podemos salvar si le damos valor económico, ¿verdad? Si le damos valor económico al árbol en pie y no al árbol como madera troceada, ¿verdad? Y entonces, si le damos valor económico, si la población alrededor de ese arbolito percibe beneficios de que ese arbolito esté ahí, entonces la población se va a encargar de que el arbolito pueda crecer, ¿verdad? Porque están derivando beneficios de eso. Y entonces salvamos el árbol y le ayudamos a la población. Sí, es lo que no pasa en Cruzitas. Es lo que no pasó en Cruzitas. En Cruzitas fuimos como país, colectivamente, fuimos y nos amarramos con cadenas a los árboles para evitar que los quitaran, ¿verdad? Evitando que hubiera una explotación de la minería. Pero una vez que logramos evitar la explotación de la minería, nos desentendimos del problema y ahora lo que tenemos es una situación donde cualquier hijo de vecino va, destruye lo que tenga que destruir y se lleva ese oro para afuera del país, ¿verdad? Circuló una noticia en diarios nicaragüenses de que el gobierno de Daniel Ortega hizo un contrato con una empresa inglesa de minería y van a montar una planta con una inversión de $50 millones para procesar oro en Nicaragua, para ampliar las exportaciones de oro nicaragüense. Sí. Algunas personas en Costa Rica ya han reaccionado, ya han dicho que eso es atentar contra el ambiente y una serie de cosas. Una explotación controlada como la que usted plantea podría resolver parte de la crisis que enfrenta económicamente el país. Yo te voy a ser franco, Gilberto. Yo creo que si Costa Rica le ha apostado a esa etiqueta verde que tiene, debería de continuar con esa estrategia. Ningún proyecto por sí solo va a ser la panacea. El crecimiento económico de largo plazo no se alcanza explotando un yacimiento petrolífero. Porque podemos ver un país como Japón, que tiene relativamente pocos recursos naturales y sin embargo es un país próspero. Y después veamos a Nigeria. Nigeria debe ser el cuarto o quinto país con mayores reservas de petróleo del mundo. Y es un desastre de país, ¿verdad? Entonces, la explotación de los recursos naturales no es una garantía de que un país vaya a crecer. La explotación de la minería en Costa Rica no es una garantía de que vamos a resolver nuestros problemas económicos. Entonces, no se trata de andar buscando un problema que nos salve. Se trata de desarrollar una estrategia de desarrollo sostenible a lo largo del tiempo que nos permita repartir los beneficios a toda la población del país. Entonces, a mí esa noción de que de pronto abandonemos la etiqueta verde y empecemos a explotar el petróleo y el oro y todo eso, no me hace clic, sobre todo pensando en términos del petróleo, de que desde la exploración hasta la comercialización pueden pasar 15, 20, 25 años, no es una cosa que se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso lento y más en un país como Costa Rica con leyes de contratación administrativa tan complejas. Y entonces vamos a empezar a explotar nuestro petróleo cuando ya el petróleo definitivamente, o los derivados del petróleo, van a ir de salida, porque hay que reconocerlo, hoy todavía somos muy dependientes del petróleo, pero hay una tendencia mundial muy claramente marcada que nos hace pensar que de aquí a 30 o 40 años ya ese no va a ser el caso, y vamos a haber hecho la transición hacia energías más limpias. Entonces, es una apuesta que para mí no tiene mucho sentido para el país. Habiendo dicho eso, insisto en el desarrollo sostenible, compatible con el bienestar de la población. No puede ser o más bien, la conservación de la naturaleza en armonía con las necesidades de la población y no la conservación de la naturaleza a cualquier costo, a expensas de la población, porque eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? A cualquier costo significaría a cualquier costo, pero pagado por todos, ¿verdad? Por supuesto. Ese es el asunto. Por supuesto. De un lado tiene que seguir la plata para la conservación y ese es quizás el elemento fundamental. Pero
Dicho esto, quisiera plantearle dos elementos adicionales muy rápidamente. Obra pública. En 2021 estará posiblemente Circunvalación Norte concluida, estará ya los trabajos en la Rotonda de la Bandera, concluida la Rotonda de Guadalupe, el paso de nivel de la Rotonda de Guadalupe, pero los grandes proyectos de obra pública del país siguen estando concentrados en el Valle Central, en el gran área metropolitano. ¿Cómo ve usted obra pública en 2021? Seguimos discrepando sobre semántica. Adelante. ¿Cuáles son los grandes proyectos de obra pública que hay en este país? Perdón, porque una canalización de una rotonda de 20 millones de dólares es un proyecto que en cualquier otro país lo hace una municipalidad y no aparece en los periódicos nacionales. A lo sumo sale en el Correo de Escazú o en La Voz de Guanacaste o en el medio donde... en el velero de Heredia. En la región donde se hizo el trabajo, ¿verdad? Entonces, hablar de grandes obras de infraestructura en este país, no hay muchas, ¿verdad? Tal vez lo más grande que tenemos en este momento es Barranca Limonal, ¿verdad? Que en realidad era un proyecto que era Barranca Liberia, pero en Costa Rica le tenemos miedo a las grandes obras y entonces las partimos en pedacitos, ¿verdad? Y entonces se hizo Cañas Liberia, ahora se está haciendo Cañas Limonal, pero sí, y después Limonal Barranca. Usted hubiera sacado de esa carretera a una licitación pública internacional, invitando a las grandes empresas constructoras del mundo que tienen músculo financiero y les dice, mire, es una carretera de 260 kilómetros cuadrados, kilómetros lineales, y que va a costar $1,000 millones, y ese es un proyecto que le interesa a muchísimas empresas constructoras en el mundo. No, aquí hacemos como las cobijas de los cuáqueros o de los Amish, ¿verdad? Es un montón, es una colección de retazos, ¿verdad? Las cobijas de los Amish quedan muy bonitas, por lo menos eso dice mi esposa, y le vamos a hacer caso, ¿verdad? El quilting, ¿verdad? Los quilts. Pero para una carretera, esa es una mala estrategia. Para cuando usted inaugure el último retazo de esa carretera, el primero ya está deteriorado, ¿verdad? Claro, entonces, con esa mentalidad de que tenemos que partirlo en chiquitico para que los pequeñitos puedan participar, perdón, no, es una construcción de una carretera, no es para dársela a unos pulperos para que la hagan, sino entonces terminamos con problemas como la carretera San Ramón-San Carlos, 50 años desde que se empezó a planificar, 15 o 20 años desde que se empezó a construir y no la hemos terminado. No, señores, aquí hay que perderle el temor a lo grande y hay que desarrollar proyectos de infraestructura en grande y traer empresas grandes a que los desarrollen, ¿verdad? En consorcio con empresas costarricenses, ojalá que sí, para que las empresas costarricenses se beneficien de eso, aprendan a trabajar como las grandes, pero no podemos seguir en esa retacería, la misma carretera San José-San Carlos. Uno de los problemas, no el único ni el más grave, pero uno de los problemas es que algún genio se le ocurrió que íbamos a hacer el tramo principal de la carretera sin preocuparse por cómo conectar esa carretera en el norte y en el sur con los centros de población donde tenían que llegar. Y entonces han trabajado 15 años en el tramo central, ha sido un fracaso rotundo. Pero además, cuando se suponía que ya iba a avanzar el tramo central, era una carretera de la nada a la nada, porque no llegaba hasta las comunidades donde tenía que llegar. Entonces hay que empezar a hacer una licitación para el tramo norte, o para la punta norte le llaman, y hay que hacer otra licitación para la punta sur. Señores, hagamos los proyectos completos. Es esa estupidez, perdón, pero es un tema que me emociona, me entusiasma. ¿Qué es esa estupidez de que en Costa Rica hacemos un proyecto de una carretera y no incluimos en el proyecto de carretera el traslado de los servicios públicos? Entonces, el constructor recibe la orden de inicio, rompe calles, encuentra una tubería y tiene que parar hasta que la IA aparezca a mover. No, señor, usted contrata a la empresa y le dice
lo que se encuentre aquí me lo mueve 3 metros para allá, aquí está el derecho de propiedad por donde va a pasar la tubería, la postería, lo que sea, y me hace el proyecto completo de un solo tiro. Pero no, aquí seguimos con esa mentalidad chiquitica. Esperemos que el 2021 sea de mucho provecho para todos, don Eli. Bueno, esa es la esperanza. Yo sinceramente espero y deseo que para las personas sea un año mucho mejor que el 2020 en lo personal y en lo familiar, pero también espero y deseo que para el país sea un año mucho mejor, que no cometamos el error del 2020. Para mí, insisto, defino el año 2020 como el año de las oportunidades desperdiciadas. Ojalá que en el 2021 aprovechemos las oportunidades, o por lo menos aprovechemos el tiempo para reparar las oportunidades que desperdiciamos en el pasado y hagamos las reformas que este país necesita para generar prosperidad y distribuirla a toda la población. Muchas gracias, don Eli, por ese mensaje, y a todos ustedes por habernos seguido. Continúe viendo los programas de Consumidores Activos a través del perfil de Consumidores de Costa Rica en lo que resta de este 2020 y el próximo 2021. Nos vemos. Este programa cuenta con el apoyo de Walmart.